sufrir más, desaparece el sufrimiento instantáneamente. Solamente que para decidir no sufrir más, yo necesito aceptar la situación como un hecho necesario, no como bueno ni malo, como algo necesario y perfecto. Para poder aceptar algo como algo necesario y perfecto, necesito comprender la razón por la cual sucede. Eso implica el conocimiento de la sabiduría de las leyes del universo. Entonces, no puedo aceptar algo que no comprendo. Y a menos que lo acepte, no puedo dejar de sufrir. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para dejar de sufrir? Necesito comprender el orden del universo para poder dejar de sufrir. Porque yo le voy a decir a una persona a quien quería muerto un ser querido, mira, renuncia a sufrir por él. ¿Qué me puede entender esa persona si no tiene ni idea de lo que significa el orden del universo? No tiene ni idea de que la vida no se pierde, no tiene ni idea de la trascendencia del espíritu. Si no tiene ni idea de eso, ¿cómo le digo que no sufra? Pues sí le puedo decir, pero no me va a entender ni me va a aceptar. Aceptar que él necesita sufrir. No hay nada más. No hay nada más que hacer. Pero en ese caso no se llama aceptación, se llama resignación. Me quedo ahí hasta que me sature de sufrimiento. Por supuesto que me doy cuenta que aún no tengo la capacidad de comprender todo. Pero en la medida en que comprendo pequeñas cosas, esas pequeñas cosas dejan de ser sufrimiento que necesito a los profesores. Es lo mismo que pasa con los maestros. Yo comprendo que necesito completar mi evolución y estoy dispuesto a apoyar y a recibir mi destino, pero ese destino es diseñarlo con un maestro. El libre albedrío es la capacidad o el derecho de cometer errores. Porque solamente a través del error puedo reconocer la ley. Si a una persona no se le permitiera cometer errores, no podría aprender nada. Así de simple, no podría aprender ninguna cosa. Ese es uno de los errores de los padres. Quisieran evitarle a sus hijos cualquier error que conlleve sufrimiento, y sería lo mismo que evitarles el aprendizaje. Ahí se interfiere la ley de correspondencia. También permite un aplazamiento cuando no tengo suficiente fuerza interior. Pero sencillamente el libre albedrío es un derecho porque es la herramienta de la evolución, cometer errores. No se puede aprender nada sin cometer errores. La fuerza interior tiene mucho que ver con voluntad, tiene mucho que ver con comprensión, tiene mucho que ver a veces con estructura genética. Si en un momento dado no tengo la fuerza, la ley me aplaza la experiencia. Es como una persona que va a presentar un examen y de pronto le dice al profesor, mire profesor, no me siento suficientemente preparado para el examen, aplástame los 15 días, profesor de la plaza. Y tú estudias otros 15 días. Pasa lo mismo con la ley. Vamos entonces a dejar solamente para que ustedes lo observen y vayan haciéndose la idea. Comenzaremos en nuestro próximo miércoles con un ejercicio. El perdón se maneja de dos maneras. Hay una superficial y una profunda de comprensión. El perdón superficial sencillamente es que yo creo, yo siento que tú me hiciste daño, pero decido perdonar. ¿Eso qué significa? Que yo decido renunciar a hacer algo contra ti por el daño que me causaste. Entonces renuncio, yo ya no voy a hacer ninguna cosa, es decir, no me voy a vengar. Ese es el perdón superficial. El perdón profundo, el que produce una verdadera limpieza es, yo comprendo que tú jamás me hiciste daño. Yo me hice daño a mí mismo interpretando, de pronto un error tuyo, pero eso no es culpa tuya. Por lo tanto, tú estás libre de culpa y de perdón. Yo necesito comprender y de perdón. Yo necesito comprender por qué me hice daño a mí.
Esta ya es la profunda. Por supuesto que para poder hacer una limpieza profunda necesito una comprensión profunda. Si no tengo la comprensión profunda, entonces hago una limpieza superficial. Renuncio a vengarme, es lo que llamamos perdón. Porque cuando yo le digo a alguien, tú me hiciste daño, pero te perdono, ¿qué es lo que estoy diciendo realmente? Le estoy diciendo que eres culpable, pero que yo, de puro bondadoso, renuncio a desquitarme. Entonces eso es muy superficial. ¿Sirve? Sí sirve, pero superficialmente. Porque yo sigo pensando que fulano me hizo daño. Cuando yo comprenda que nadie me hizo daño, que no existe el culpable, yo me hice daño a mí mismo por mi propia ignorancia y culpé al otro. El otro puede haber, el error de otra persona no es lo que me causa a mí un daño, me causa daño la interpretación que yo hago de eso. Mi no aceptación del error de esa me causa daño. Aunque tenga 8 años. ¿Sí? La inocencia o la inconsciencia o la ignorancia de la ley no nos van a eximir del resultado de la ley. La ley es absoluta. Si no puedo alegarle a la ley, yo no sabía. Eso a la ley no le interesa si sabías o no, el resultado es el mismo. Bueno, la semana entrante, para que ustedes ubiquen las leyes del universo, aquí tenemos las 7 leyes en las instancias de las creaciones del universo. Entonces trabajaremos las 7 leyes desde la construcción, manejo y utilización y reparación de un carro, de un automóvil. Ese será nuestro ejercicio para verificar qué tanto comprendimos de estas dos charlas. A ver, puede ser que tú no sepas qué decir. Entonces puedes hacer una de estas dos cosas. Puedes decirle a la persona, mira, te comprendo, sé cómo te sientes, no tengo la información, puedo enviarte a alguien que te la pueda dar. O la otra cosa es que tú comprendas que sufrir por el otro o sufrir con el otro no le ayuda ni a ti ni al otro. Porque el sufrimiento no soluciona nada. El sufrimiento es una reacción interna de mi no aceptación. En la medida en que tú tengas información y la persona la quiera, dásela toda. Toda. Pero si no tienes información, pues no puedes. Pero si no tienes información, pues no puedes hacerlo. Para poderle servir a alguien tengo que saber cómo. Si no sé cómo, por lo menos le puedo decir, mira, yo no sé cómo servirte, pero de pronto en tal parte, o en tal libro, en tal circunstancia, hay información que te puede servir. Pero no sufras porque no sirve para nada sufrir. Ya entonces la semana entrante les diré lo que vamos a hacer con el carro. Por hoy muchísimas gracias, fue muy rico compartir con ustedes, poder estar nuevamente esta noche compartiendo con todos ustedes. Es para mí una gran alegría poder contar con ustedes, saber que traen sus corazones abiertos y sus mentes siempre dispuestas al principio de amor. Quiero agradecerle su presencia y su capacidad de amar, de compartir esos dones maravillosos que el Padre depositó en cada uno de ustedes, con todos vosotros. Gracias por estar. Vamos en la primera parte a los principios del universo que llamamos las leyes, que rigen todo cuanto existe y sucede. Hasta ahora lo que hemos hecho es una sensibilización para reconocer la presencia de la ley como algo real. Es decir, que no es necesario creer en la existencia de la ley. No es necesario creer en ninguna cosa. La idea es que nosotros tengamos una concepción más clara, más exacta en nuestra mente de las realidades y de las verdades del universo. Por eso mi invitación no es a creer, sino a verificar la presencia de las leyes, la presencia de Dios y la presencia de las jerarquías del universo. Lo cual vamos a estarlo haciendo a través de la observación y de la verificación de principios sencillos y elementales que cada uno podrá observar y ver los resultados en nuestras propias vidas. Por eso ya propias vidas.
Por eso llamamos este taller las leyes universales en la vida diaria. Será en la vida diaria donde ustedes puedan verificar esta presencia. Lo único que vamos a hacer es compartir la información que nos permita sensibilizarnos a la observación y a la verificación de la realidad de la ley. Eso es lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Ya expusimos cuáles son las 7 leyes fundamentales. Ya dimos un acercamiento a cómo reconocerlas. Explicamos aproximadamente cuáles son las funciones que cada ley cumple. Ahora vamos a hacer un ejercicio que nos permita verificar si hemos comprendido de una manera práctica cómo reconocer estas leyes. Para esto les voy a invitar ahora a que ustedes se reúnan en pequeños grupos de 4 o 5 personas. Y en cada grupo ustedes van a jugar a descubrir el principio de las leyes sobre una creación. En este caso vamos a utilizar una creación del hombre. Y recordemos que toda creación, sin excepción, está regida por las mismas 7 leyes del universo. Si entendemos que una creación humana está regida por las mismas leyes que las creaciones del universo, esto nos va a facilitar comprender cómo funcionan las leyes del universo. Entonces, en la cartelera tenemos algo que, no sé si ustedes ya lo copiaron, si no lo podemos hacer ahora, que lo llamamos las instancias de una creación. Las instancias significa que una creación tiene un orden de secuencia, un orden necesario y correspondiente con la creación misma. Así como está planteada en este momento la secuencia en esta cartelera, está desordenada. La secuencia que ustedes ven aquí no es la secuencia que es la correcta. Por supuesto, el ejercicio consiste en que ustedes la ordenen. Entonces, vamos a mirar esto desde el punto jerárquico. Fíjense bien, desde el punto jerárquico de la información. ¿Qué llamamos punto jerárquico de la información? Es decir, cuál instancia requiere una mayor información y cuál instancia requiere una menor información. Vamos a colocar en el número 1 la instancia que requiere mayor información de todas. En el número 2, la que le sigue en información. Es un poquito menor información que la 1, pero nuevamente iremos organizando, lo cual significará que al número 7 le corresponderá la instancia de menor información de todas, es decir, la menor de las leyes. Una vez organizadas las instancias de la creación, que para este efecto vamos a tomar como ejemplo un automóvil, un carro creado por el hombre, entonces a cada una de esas instancias le va a corresponder una ley del universo, que también es fácilmente identificable en un proceso de creación del hombre. Entonces, me gustaría saber antes de comenzar el ejercicio si alguien tiene alguna duda de la manera de realizarlo. ¿Está claro? ¿Sí? Calcular es un proceso básicamente matemático. Todo poder definir palancas, funcionamientos, espacios, calibres y todo lo que se necesita para que algo funcione. Esto es lo que haría un ingeniero calculista. Bueno, entonces, si ya está claro, los invito a las personas que están en la primera fila, en la tercera fila y en la quinta fila, a que volteemos nuestras sillas y quedemos de frente hacia las personas que están detrás de nosotros. Sí. Procuren pensar como Dios y no como hombres. Es decir, es fácil. Es decir que ustedes piensen con una característica, como pensaría el creador universal, que teniendo la totalidad de la información para su creación, también
también tiene la información para facilitar que los seres que van a manejar esa creación puedan aprender a comprenderla, para que les quede bien ordenada la secuencia. Entonces no van a pensar como el hombre, que el hombre crea cosas y no piensa cómo hacer para que alguien aprenda a manejarlas. Piensen como Dios, que al crear algo ya sabe cómo se enseña a manejar. Es la sugerencia, para que no se van a equivocar. Que organizar las leyes superiores es más fácil que organizar las inferiores. Mientras más abajo estamos, la cosa es más compleja. Tiene un mayor nivel de dificultad porque entonces entramos al triángulo que llamamos inferior o triángulo del infierno. Arriba es un poco más fácil porque las cosas son tan simples que no es demasiado lo que hay que discutir. Son tan simples que no es demasiado lo que hay que discutir. Sin embargo, esa es la primera reflexión, pero ¿se dieron cuenta de otra? Que los dioses no se ponían fácilmente de acuerdo. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Entonces, no, señor, ¿qué es esta? No, pero ¿cómo se le ocurre? No, ¿qué es esta otra? No, pero eso no es así. Entonces, ahí obviamente le mezclamos nuestro concepto humano. Porque la pregunta lo único que decía era, organízalas en orden jerárquico. La que tiene más información arriba y la que tiene menos información abajo. Y en ese orden. Entonces vamos a empezar a verificar. Sí, porque si pensamos como hombres, entonces el hombre hace concepciones equivocadas y no resulta correcto. ¿No? Entonces vamos a ver quién nos quiere compartir cuál es la primera ley del universo de acuerdo con el orden jerárquico del karma. Diseñar. Aquí hay unos que dicen diseñar, otros que dicen calcular. Bueno, podríamos hacer algo. Vamos a levantar la mano a los que dicen diseñar. Diseñar, aunque hay mayoría. Bueno, ahora vamos a levantar la mano a los que dicen calcular. Están más poquitos. Democráticamente. ¿A ustedes les parece bien que lo decidamos por democracia o utilizamos otro método? Recurrir a la democracia, vamos a recurrir a la análisis comprensivo. Bueno, una pregunta elemental. ¿Cómo hago para calcular algo que no está diseñado? Yo le digo, usted dice que es Dios, la persona que el ser que hace resulta lo que Dios dice y piensa en el hombre. Dice, yo me voy a construir un automóvil al hombre. Tiene que ser un aparato o una cabina que él pueda, que se deslice. Primero. Segundo, que él tenga el control, o sea, que lo arranque, que lo frene. Tercero, que tenga sillas donde vaya sentado cómodo. Cuarto, que tenga diseñar el carro es pintar el carro como quiere. Entonces dice Dios, necesito estas cosas, entonces hago un diseño. Y a ese diseño le acomodo todas las funciones que he pensado que pueden realizar el carro. Bueno. Y además te apuesto que un niño de 5 años pinta un carro, pero un niño de 5 años no te calcula un carro ni de baño. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero resulta que pintar una esquemita de un carro no es diseñarlo. Eso es un bosquejo de una idea. El diseño es profundo y concreto. Además, el diseño tiene un propósito específico. Además,
el diseñador propósito específico. Además, el diseñador no es el que me dice yo le voy a construir. Él no dice eso. Es el diseñador. Bueno, vamos a escuchar allí. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense ustedes que yo llamo a un ingeniero calculista. Es un especialista en cálculo, es lo que sabe hacer. Y le digo, mire, señor ingeniero, yo quiero que usted me calcule con el mayor gusto, eso para mí no hay ningún problema. Dígame qué puente. Entonces, ¿de dónde a dónde? ¿Dónde lo va a colocar? ¿Qué condiciones existen? ¿Cómo es el terreno? O sea, necesito unos datos básicos para poder hacer el cálculo. El hecho que ya primero no significa que tenga más información. Ya pensamos como hombre. Mira, si a un arquitecto diseña una casa, un edificio, el diseño del edificio es lo que el arquitecto le muestra al futuro comprador. Y le dice, esta es el frente, por este lado, el dibujo, o la maqueta. Inclusive la maqueta se la puede hacer muy bonita, pero el ingeniero hace muy bonito. Pero el ingeniero que calcula todo, Entonces, eso que tú estás diciendo es totalmente válido en la medida en que estamos pensando como hombres. Por eso les ha pedido el favor de pensar como Dios. entonces Dios no necesita calcular nada, eso lo hace automático. Ahí es donde está precisamente nuestro asunto de no reconocimiento de algo elemental de la ley. Yo les decía algo, tengan en cuenta que cuando hablamos de los dioses, el diseño en sí mismo, ya lleva impreso que puede hacerse. Es decir, un artista en el nivel humano podría diseñar algo que no pudiera construirse. ¿Sí? Entonces, el artista tiene una concepción puramente de su sensibilidad, ¿sí? Que es lo que es el ingeniero. Y el ingeniero le dice, mire, muy lindo y hermosísimo su diseño. Pero técnicamente no puede ser construido de esa manera, tendríamos que variar el diseño. Eso le pasaría a un ser humano. Ahí tendría más información el calculista. Para el caso humano, en que el artista solamente es alguien sensible, pero no técnico. Entonces, en ese caso se cumple lo que nos está diciendo Héctor, pero como estamos pensando es como Dios, no como un ser humano sensible. Entonces resulta que a Dios no le pasa eso. A Dios no le pasa que diseñe algo que no pueda construirse. Al hombre sí. ¿Sí? Al hombre perfectamente le sucede que diseña algo que no puede construirse. De hecho, está pasado en la medicina, ya que estamos hablando de estos aspectos. Resulta que vino alguien y ideó algo, y cuando le dijo al ingeniero que lo calcula, le dijo, mire señor, lo que usted ha diseñado, al construirlo, resulta de un tamaño tan grande. Estaba, por ejemplo, alguien pensando en diseñar algo para el corazón. Lo diseñó como diseño, pero simplemente, puramente sensibilidad. Y cuando el ingeniero le dijo, ¿sabe de qué tamaño resulta eso? Como de 5 arrobas. Entonces, no podía hacerse. Bueno, a Dios no le pasa eso. Porque cuando hay un diseño de Dios, implícitamente lleva toda la sabiduría de que puede calcularse, construirse, manejarse, aprender y que cumple una función con un propósito específico y determinado. Porque eso es Dios. El hombre es otra cosa. Entonces, pensando como Dios, sí, vamos a escuchar primero allí. Bueno.
Entonces, pensando como Dios, el diseño lleva implícito en sí mismo que puede ser calculado. Y si no, no podría, no lo diseñaría Dios si no pudiera ser calculado. En el caso de la divinidad, el diseño lleva implícito, como tú dices, el cálculo mismo. Lleva implícito el cálculo, pero en instancias. Primero es el diseño y luego el cálculo, en instancias. Es decir, el diseño lleva implícito todas las leyes. Lleva implícito el diseñarlo, el calcularlo, el construirlo, el manejarlo, el repararlo, el mantenerlo. Todo lo lleva implícito el diseño mismo. Pero ese es el origen de todo lo demás. Por eso esa la llamamos la ley de amor. ¿Sí otra vez, Antonio? Información en qué sentido, qué sentido de información necesita más, porque por ejemplo, lo que yo entiendo por información es que lo que necesita más información más concreto. Entonces lo que yo pienso es, lo que yo pienso es que ya el diseño está, ya, o sea, yo según Dios, ya el diseño está, todo está, ¿sí? Entonces ya no es ya, o sea, yo según Dios, ya el diseño está, todo está, ¿sí? Entonces ya no necesitaría información del diseño, sino que el diseñador lo saca, ¿sí? O sea, no necesita información esa. Vamos a preguntar algo para tu inquietud. Yo quiero saber, y esto que es una cosa que lo aprendemos en el bachillerato, ¿el cuerpo físico que tenemos los seres humanos tiene información o no? Tiene información, ¿no es cierto? Tiene archivos genéticos. Bueno, la información que está en el cuerpo físico de un ser humano, ¿es una información humana o es una información divina? ¿Por qué podemos asegurar que es divina y no humana? Es evidente que no puede y es evidente que no lo ha hecho aún. Por lo tanto, si este cuerpo está, no es un diseño del hombre porque todavía no hemos podido hacerlo, todavía no sabemos cómo se hace, pero está presente, tiene un diseño. Y ese diseño está impreso ¿cómo? Como información. ¿Qué es lo que sucede cuando se produce una procreación entre cualquier especie? Supongamos la del ser humano. El ser humano transmite una información a través de su semilla. Y esa información se combina la masculina con la femenina, que también es información genética. Y esas dos informaciones hacen que la materia se organice. Pero ¿por qué se organiza la materia? ¿Por qué la materia toma una forma? Porque hay una información escrita en códigos genéticos que hace que la materia se organice. Entonces hay una información previa. Y se desarrolla y crece. Y esa información conlleva en sí mismo todo. La estructura, el comportamiento de la estructura, el mantenimiento de la estructura. Cuando hablamos de reparar, ¿qué estructura? El comportamiento de la estructura, el mantenimiento de la estructura. Cuando hablamos de reparar, que si tú te cortas un dedo, la estructura se sana sola. O sea, toda la información está impresa en el código. Toda. Y esa es la información. O sea, el universo funciona con base a información. Entonces, aclarado esto, vamos a decir algo muy simple. Pensando obviamente como Dios, lo primero que existe es el diseño. El diseño es igual a lo que llamamos la ley de amor. Y por supuesto que estamos diciendo que de la ley de amor se originan todas las demás leyes. Es decir, que en la información del diseño, como decía Héctor ahora, está implícito, automáticamente, todas, sin excepción, ya están dentro del diseño mismo. Ahí está el cálculo, ahí está la construcción, ahí está el mantenimiento, ahí está el manejo, ahí está el uso y ahí está la reparación de su propia creación. Pero las instancias significan que no es el centro de información llamado amor o absoluto quien se encarga de cumplir las instancias, sino que ella las tiene previstas en el diseño mismo. Entonces, por eso la ley de amor, ley fundamental del universo, está previa a todas las demás leyes del universo, es la superior. Cuando tú miras una flor, ¿qué es lo que ves? Ves una perfección, ves una belleza, pero ¿qué es lo que estás viendo en el fondo? Estás viendo un diseño, ¿no es cierto? Un diseño.
Esta planta es un diseño, esta flor es un diseño de Dios, porque no es humano. Este marcador es un diseño del hombre, ¿no? Pero también es un diseño, ¿no es cierto? Cuando estás viendo el diseño, ¿qué más ves? Bueno, obviamente ves la forma, pero ¿qué más ves? Que es obvio al diseñador. Si hay un diseño, estás viendo al diseñador. Es decir, no puedes ver un diseño y dudar de la existencia de un diseñador. Es obvio, ¿no es cierto? Muéstrenme ustedes un diseño, humano o divino, no importa, cualquiera. Y díganme si a ustedes les cabe la más mínima duda al ver este diseño de la presencia de un diseñador. Cualquier diseño. No importa si es la ropa, si es ese bombillo, no importa si es el tablero, si es el tapete. Ustedes necesitan conocer el nombre del diseñador para saber que existe. Eso es conocer el nombre del diseñador para saber que existe. Eso es obvio, es algo demasiado evidente. Entonces la presencia de la ley de amor, la presencia del diseñador universal y de la existencia de Dios no es algo de lo cual puede dudarse ni es necesario creerse. Es que es más que evidente. ¿Saben qué es lo que no es evidente? Que a mí me vendieron una idea falsa. Dios es un señor de barbas blancas, que se sienta en una nube, es un poco iracundo y caprichoso a veces. Y cuando algo no les gusta le manda un rayo. Y le da por seleccionar a algunas personas y los toma como sus protegidos. Pero si a otro no le gusta, entonces le manda una tormenta. Eso no es Dios. A otros da plata y a otros no les da. Es como caprichoso el Señor. Voy a comparar esa idea con la que estamos ahorita analizando del diseño del universo, pues esa idea no encaja para nada. Entonces yo voy a decirme esta palabra. Dios mío. Porque ¿cómo puede ser que haya tantos absurdos y me digan que ese es el deseo de Dios? Porque no estoy reconociendo lo elemental. Dios no es eso. Eso son el proceso de las leyes. Entonces, por eso, para entender el universo, hay que entender cosas simples, evidentes, verificables y comprobables, medibles. ¿No creen? Para que ustedes lo entiendan bien. Entonces, ese ingeniero diseñó el carro. Y ya tiene previsto todo lo que sigue de ahí para allá. Pero resulta que no es la función de él hacer los cálculos para pasárselos al ingeniero constructor, porque son dos instancias de ingenieros. El ingeniero calculista, que es especialista en cálculo, pero ese ingeniero se lo va a pasar a otro ingeniero, que se llama el ingeniero constructor. Entonces, llega el diseñador y le dice al ingeniero calculista, aquí tienes este plan, hazme el favor y lo calculas, para que le puedas decir al ingeniero constructor qué tipo de materiales, qué densidades, qué tipo de tolerancias, qué tipo de lubricantes, qué tipo de cosas se necesitan para que esto funcione. Y calculas todo eso y luego más el favor lo pasas a los ingenieros de la planta de producción. Pero este ingeniero no va a construir el carro. Él simplemente va a hacer todos los cálculos de resistencia de materiales, de tolerancias, de tamaños, de todo. Hecho esos cálculos, entonces él se va a la planta de producción y entrega esos planos calculados. ¿Cómo se llama? Bueno, voy a poner un ejemplo. Esta se llama la ley de polaridad. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que cuando yo pienso una palabra, o cuando yo pienso cualquier cosa, y no lo he expresado, ni a través del verbo, eso que estoy pensando, ¿cómo está para ustedes? Está inmanifestado porque ustedes no pueden ni verlo, ni escucharlo, ni de pronto imaginarse, o podrían imaginarse, pero no tener la certeza de lo que pueda estar pensando alguien.
Entonces, la primera parte se llama lo inmanifestado, es decir, el diseño. El diseño está inmanifestado, a menos que se haya hecho algo para poderlo expresar. Resulta que entonces, para que ese diseño pueda manifestarse, será a través de la ley de polaridad. Entonces, se manifiesta a través de la ley de polaridad. Pero por supuesto que la manifestación está previa a la polaridad, porque es a través de ella que lo hace. Entonces, por eso, es primero el diseño, después el cálculo. El cálculo todavía sigue siendo... Entonces, por eso, es primero el diseño, después el cálculo. El cálculo todavía sigue siendo apenas la manifestación inmaterial. Manifestación inmaterial del diseño de Dios. Esa es la ley de manifestación. El diseño es lo inmanifestado. El cálculo ya es la manifestación de lo diseñado. Y la polaridad es la construcción. Entonces, eso ya es lo que tiene que ver con materia. Lo llamamos de la ley de la polaridad porque aquí ya entra la interacción de lo masculino con lo femenino. Ahorita vamos a ver otras explicaciones de esto. Entonces, ahí están las tres leyes superiores. Aquí ya está diseñado, está calculado y está construido. La manifestación, perdón. Exactamente, es como el antes de lo manifestado. Es la información ya calculada para que pueda pasar a manifestarse. Exactamente. Está calculado pero no construido. Entonces, simplemente el proceso de manifestarse pasa diseño, manifestación, construcción y ahí sí se manifiesta. Totalmente. Entonces es perfecto. Para decirlo de otra manera, el amor se expresa a través de la manifestación y la manifestación a través de la polaridad. Entonces, el diseño se expresa a través del cálculo y el cálculo se expresa a través de la construcción. Entonces aparece la materia organizada. Ya está el caso. ¿Qué sigue? Ah, bueno, espero que ustedes los dioses ya hicieron eso. ¿Perdón? Reparar. Tenemos una persona que dice reparar. ¿Quiénes están de acuerdo con reparar? Si no es reparar, ¿qué sería? Manejarlo. Manejarlo. Bueno. Exactamente, esa es la pregunta. ¿Quién necesita más información? ¿Aquel que es capaz de reparar totalmente un carro o aquel que lo maneja? O sea, yo puedo saber estrellar un carro. ¿Sí? Lo puedo manejar y puedo saberlo estrellar. Pero puedo hacer... O voy manejando el carro y resulta que se me aprieta. Sí. Cuidarlo, digamos que es mirar que se le cambie el aceite oportunamente. Que, sí, exactamente, mantenimiento. Pero yo puedo saberlo cuidar, pero no saberlo reparar. Aún ni manera. Entonces esto es muy sencillo. Esto es la evolución. Bueno, ustedes recuerdan algo que estábamos explicando acerca de las leyes. ¿Cuál es la ley que recoge todos los errores? Permite todos los errores. La ley de evolución. Ustedes saben a dónde va a parar el carro cada vez que el conductor comete un error. Al taller para que lo reparen. Entonces, precisamente, el taller
de reparación. Es el que recoge todos los errores de los conductores. Esa es la que lo recoge, ¿no es cierto? Si yo le fundí el motor, si yo me estrellé contra otro vehículo, contra un poste, si yo di 3 volteretas, todo esto son ¿qué? ¿Errores o aciertos? Errores, ¿no es cierto? Yo no le puse aceite o se me olvidó ponerle agua se me dañó algo. Cada vez que yo cometo un error, el automóvil va a parar exactamente al taller de reparación. Allá es donde va. Entonces por eso decimos, todos los errores humanos caen bajo el peso de la ley de evolución. Y por supuesto esa es la ley que recoge todos los errores. Porque como tenemos derecho a cometer errores para poder aprender, entonces, ¿a dónde van a parar nuestros errores? A algún lado tienen que ir, ¿no es cierto? Al taller de reparaciones, para que yo aprenda nuevamente a no cometer. Bueno, vamos clarísimo. Entonces vamos a las leyes inferiores. Entonces, ¿cuál es la ley 5? Manejar. Manejar. ¿Quiénes votan por manejar? ¿Quiénes votan por cuidar? Bueno, resulta que para manejar un carro yo no necesito grandes conocimientos. No, muy poquitos. Resulta que tú traes a tu hijo de 12 años, y le dices, ven hijo, vamos allí a un lugar aisladito donde hay un patio grande y te voy a enseñar a manejar. Te voy a enseñar a manejar el carro. Entonces resulta que tú simplemente le dices, mire señor, este es el clutch, estos son los cambios, este es el timón, el freno y el acelerador. Hágale. Entonces, bueno, arranca a pasar un poquito, pero lo maneja un poquito para arriba y abajo. No significa que tiene práctica en manejar. No significa que sabe cuidar ni valorar el carro. Simplemente lo hace mover para arriba y para abajo. Ya lo está manejando. Claro. Porque estamos en el triángulo inferior de la ley. Estamos ya en el infierno. Entonces, como ya estamos en el infierno, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuidar el carro requiere ciertas cosas. Vamos a decir algo. Requiere el combustible correspondiente, y carros de gasolina y no de alcohol ni de gas. Entonces, si no le pones gasolina, ¿no? Resulta que el carro requiere aceite como lubricante y cierto tipo de aceite. No le sirve que le eches al cárter agua, ni que le eches gasolina, o que le eches otro elemento que no sea el aceite apropiado. Resulta que el carro requiere un cierto nivel de ácido en la batería, una cierta presión en las llantas, un cierto tipo de elemento para cuidar la pintura. Bueno, requiere una serie de cosas para cuidarlo, que corresponden con la estructura misma del carro, ¿no es cierto? Que hay una serie de elementos que corresponden con el carro. Si utilizas un elemento que no corresponde con el carro, se daña. Entonces resulta que cuidar el carro corresponde exactamente con todo lo que el vehículo necesita para funcionar bien. ¿Así, Carlitos? Vamos a escuchar la pregunta de Carlitos, por favor, gracias. Le dan su manual de mantenimiento.
Lo primero que le dicen es lea este manual con cuidado. Eso es cuidar. Ah, un vigilante. Ah, no, ese es contrarrobo. Bueno, si a ustedes les parece mejor mantenimiento, no hay ningún problema. Llamémoslo de esa manera. Esa es la cascarita. No estamos hablando del vigilante, sino de la persona que cuida. Una pequeña pregunta. Se llama cuidar tu cuerpo, cuidar tus relaciones o mantenerlas. Bueno, ese sinónimo no tiene mucha importancia. Lo importante es que comprendamos que para mantener algo o cuidarlo y estar en perfectas condiciones de funcionamiento requiere un cierto nivel de sabiduría. ¿Qué requieres tú para cuidar o mantener sano tu cuerpo físico? ¿Requieres alguna información? Necesitas saber cómo alimentarte, cómo pensar, necesitas saber relacionarte, necesitas seguir cierto orden de la naturaleza, los ciclos de descanso, etcétera, etcétera. Esa es la ley de correspondencia. Armonía es un poquito diferente. Armonía tiende al equilibrio. Bueno, la última. Sí, correcto. La sexta, la séptima ya no tiene problema. Bueno, entonces tenemos dos posibilidades: usar el carro o manejarlo. ¿Qué opinas? Vamos a poner un ejemplo. Entonces tienes el muchachito o la muchachita de 12 años y estás empezando a darle sus primeras clases de manejo. Después de unas pocas clases, tú te das cuenta que la persona en cuestión sabe echar reversa, sabe echar para adelante, sabe girar, sabe darle la vuelta, sabe devolverse. Entonces tú dices, sí, ya maneja. En ese instante tú le dirías a esa personita de 12 años, mira, resulta que tengo una cita importante, por favor vete al centro de la ciudad y llevas a tus hermanitos al colegio del carro. Pero se maneja ya. Pero se maneja ya. Ya. En ese caso no se llama usarla. En ese caso es muy importante la pregunta de la distrita para que nos quede claro algo. El pasajero que no está usando el carro. No está usando el carro. Está utilizando el servicio de transporte. ¿Es obvio o no? Si yo voy de pasajero, es decir, voy de pato, no soy el que está conduciendo el carro. Entonces estoy utilizando un servicio de transporte. Claro, estoy usando el servicio de transporte, no el carro. Claro, estoy usando el servicio de transporte, no el carro. Es decir, tú te subes a un avión, a un barco, a un bus y estás utilizando un servicio de transporte. Eso no significa que tú eres el piloto. Estás usando el servicio de transporte. Claro que sí estás usando. Estás usando el servicio de transporte, no el carro, no el aparato, sino el servicio. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está clarísimo? Usar el carro requiere un poquito más de conocimientos que manejarlo. Que conozcas las señales de tránsito, que conozcas las normas que regulan los procesos de seguridad, que conozcas y tengas alguna experiencia en las posibilidades que te pueden presentar con otros conductores simples que llamamos el código de tránsito. Los papeles que tú requieres llevar en caso de que
algún representante de la autoridad te solicite algo. Todo eso necesitas saberlo para usarlo. Exacto. De pronto no lleva ni los papeles, ni conoce bien las normas de tránsito, y uno no sabe usar, maneja. Resulta que usar algo con sabiduría, es usarlo en armonía. Usar el carro en armonía o usarlo con sabiduría significa que tú respetas las normas de tránsito, respetas los peatones, respetas a los otros conductores, llevas los requisitos que exige el tránsito, el extinguidor, el botiquín, la tarjeta de propiedad, el seguro obligatorio, el pase aprobado, y todo eso es parte de usarlo con armonía. Si te falta algo, ya entraste en desarmonía, y la desarmonía, entonces cae bajo la ley de evolución. La multa, el carro a los patios, el accidente, porque no lo usaste con armonía. Eso es lo mismo que nos pasa con las leyes. Bueno, en la última creo que no hay necesidad de hacer preguntas. Entonces, manejar es la ley interior de todo el cosmos y se llama la ley de la naturaleza. Entonces, la ley de la naturaleza significa que sobre la ley de la naturaleza actúan todas las demás leyes. Hay una cualidad de la ley de la naturaleza que no tiene ninguna otra de las leyes. Aún siendo la inferior de las leyes, aún siendo la ley de menor jerarquía de todas, tiene una cualidad extraordinaria que no tiene ninguna de las otras. ¿Qué cualidad es esa? Me gustaría que la vieran porque si ustedes la ven, no les va a caber la más mínima duda de la existencia de Dios. ¿Perdón? En general, las leyes del universo son inmutables, todas. Pero la ley de la naturaleza tiene una condición que no tiene ninguna de las otras, que a pesar de ser la ley interior. Bueno, no tanto como que da la vida, sino que exactamente en ella se manifiestan todas las 7 leyes simultáneamente. Las 7 simultáneamente se manifiestan en la naturaleza. Es decir, que cuando tú ves una creación dentro de la ley de la naturaleza, en ella estás viendo la armonía de la creación, estás viendo la correspondencia de su diseño y su lugar, estás viendo la evolución porque esa creación puede ser reparada o sanarse a sí misma. Estás viendo la polaridad porque están los principios que la originaron. Estás viendo la manifestación porque están los diseños que se manifestaron en ella. Y estás viendo al diseñador universal porque está presente el diseño construido. Eso solamente lo permite la ley de la naturaleza. En las otras leyes no puedes ver eso. En el instinto no está un comportamiento de sabiduría, porque está un comportamiento automático. Pero el amor sí está presente en el diseño mismo que lo origina. Ahí está el amor. El amor está en todo. Entonces, lo más hermoso de comprender esto es que ahí nos damos cuenta por qué razón es necesario para una comprensión total del universo pasar a tomar un cuerpo de materia física de la ley de la naturaleza, porque ahí es donde voy a reconocer todas las leyes del universo. En los campos espirituales, donde son cuerpos no físicos, tú no tienes la posibilidad de reconocer la totalidad de las leyes. Por lo tanto, la evolución sería incompleta. No habría evolución. Entonces espero que este pequeño ejercicio de dioses
una mejor aproximación a la comprensión de la existencia de la ley y de la forma de su orden jerárquico de manifestación. Vamos a decir algo para concluir. Algo muy sencillo. Sobre la ley de la naturaleza actúan todas las demás leyes. Las 6 leyes superiores actúan sobre la naturaleza. La naturaleza no puede actuar sobre la armonía, porque es ley inferior. Sobre la ley de la armonía actúan todas las demás leyes de ahí para arriba, las 5 superiores. La armonía no puede actuar sobre la correspondencia. Sobre la ley de correspondencia actúan 4 leyes superiores. La correspondencia no puede actuar sobre la evolución. Sobre la ley de evolución actúan las 3 leyes superiores de la creación. La evolución no puede actuar sobre la polaridad. Sobre la ley de polaridad actúa la ley de amor y de manifestación. La polaridad no puede actuar sobre la manifestación. El amor actúa sobre la manifestación y sobre todo lo que existe, pero la manifestación no puede actuar sobre el amor. Entonces, ¿cuál es la ley superior de todo? El amor. Entonces, el orden jerárquico significa que una ley superior actúa sobre una inferior, pero una ley inferior no puede actuar sobre una superior. Entonces, cuando una persona viola o se sale de una ley, significa que la ley inmediatamente superior lo permite y lo acoge. Por eso yo puedo acogerme a una ley superior para poder violar una inferior. Igual pasa con los de los hombres. Entonces alguien le dice, usted no puede hacer esto. El otro le dice, en la Constitución dice que sí puedo. ¿Cuál prima? ¿Cuál prima? Bueno, eso mismo pasa con el universo. Vamos a concluir esta definición de leyes con 2 pequeñas explicaciones. Espero que hasta ahí estamos clarísimos, ¿no es cierto? Y que no les quepa la más mínima duda de la presencia, de la existencia de la ley. La ignorancia de la ley no te exime de asumir los resultados si la violas. Cuando tú tomas una contravía, entonces aparece un policía y te para. Tú no le puedes decir, señora agente, yo no sabía que esto era contravía. Por supuesto que le puedes decir eso, ¿no? Pero ¿qué te contesta él? Entonces, te va a decir esto. Mire, señor, comprendo perfectamente. Entonces, te va a decir esto. Mire, señor, comprendo perfectamente que usted no sabía hasta este instante. Pero en este instante ya sabe que esta calle es contraria. Entonces, pague la multa y no vuelva a ser contraria. Exactamente, no sirve de excusa. Pues con la ley del universo pasa exactamente igual. Cuando tú violas una ley, entonces te cae el resultado de la evolución y te dices, no lo vuelvo a hacer. Me salgo de armonía porque la ley de correspondencia lo permite. Cuando una persona le da un garrotazo a otra, se salió de la ley de armonía, ¿no es cierto? Pero no se salió de la ley de correspondencia. Se salió de la ley de la naturaleza también porque le rajó la cabeza al Señor. Y eso ya violó la naturaleza. Pero no se salió de la correspondencia. Entonces, por eso es que las leyes superiores permiten lo que pasa en las inferiores. Bueno, este es el ejercicio. ¿Qué información requiere esta instancia? Ordena las instancias de acuerdo con la información requerida y a qué ley corresponde cada instancia. Es lo que acabamos de hacer ahora. Entonces, los felicito, hicieron un trabajo excelente. Se pelaron por muy poquito. Entonces, aquí las tenemos ordenaditas ya. Entonces, las 3 leyes superiores, amor, manifestación y polaridad. La ley del cambio, la ley de evolución, que es la que permite reparar todos nuestros errores.
Dentro del triángulo inferior, su característica es cometer errores. ¿Para qué? Pues para aprender la ley. Pero ¿quién repara todos los errores que cualquiera de nosotros comete? La ley de evolución lo repara. Él lo repara en la medida en que la evolución me permite comprender cómo no volver a cometer errores. Ahí queda reparar. Subsanar un error es algo sencillo, si yo estoy dispuesto a amar. En términos puramente humanos, reparar un error es sencillo, si usas las tres primeras instancias de ley, que equivalen a pedir perdón, reconocer que cometí el error y aceptar que aprendí cómo no volver a cometer. Y queda subsanado cualquier error humano. Pedir perdón. Cometí un error. Acepto que yo cometí un error. Pido perdón por el error cometido a quien haya podido afectar mi error. Y por supuesto digo, lo que aprendí de este error me permite no volver a cometerlo. Ahí quedó subsanado y sanado el error. Eso es lo que la ley de evolución permite que yo haga, que haga esas tres instancias. Para poder hacer esas tres instancias necesito cometer el error, para poder aprender de él. Entonces los errores no son problemas, sino no aprender de ellos. Entonces, cuando uno comete un error y ya aprendió y lo tiene de pronto en la mente claro que cometió el error, pero resulta que vuelve y cae en el error por falta de voluntad, bueno, por qué se cae en el error por falta de voluntad, bueno, por cualquier circunstancia vuelve y hace la misma cosa. Ahí sí pasa. le falta entrenamiento. No sabe usar. Si yo ya he comprendido cuál es mi error, pero me falta fuerza de voluntad, me falta atención o me falta algún tipo de entrenamiento, entonces todavía estoy dentro de las leyes de correspondencia y armonía trabajando con eso. No estoy entrenado. Ya entiendo de qué se trata, pero no estoy entrenado. Por supuesto. Entonces, ¿les queda claro cómo funciona? Cuando ya paso evolución, entro al triángulo superior. Eso se llama el estado de los inmortales. Claro, por supuesto. Siguiendo el orden cromático de las escalas de la luz, ustedes se darán cuenta por qué razón se visualiza el azul para invocar la voluntad del Padre. Se darán cuenta, no tengo la información de arriba, sino la de abajo, entonces yo no sé cómo fluir con el orden del universo. Lo que hago es ir en contra del orden del universo. Entonces por eso, si estás buscando información para fluir con el orden del universo, visualiza el azul. La cromología, que es el estudio de la aplicación de los colores, es una ciencia. Es una ciencia que responde al mismo orden divino de las leyes del universo. Entonces, por eso visualizamos uno u otro color con algún propósito específico, pero no es por casualidad ni por capricho. Es porque esas franjas cromáticas corresponden a manejo de información de las leyes del universo. ¿Sí? Por supuesto que para usar el amor, algún nivel de evolución, por pequeño que sea. Si tengo un pequeño nivel de evolución, tengo una pequeña capacidad de amar, pero ya tengo. Si tengo un excelente desarrollo evolutivo, tengo una excelente capacidad de amar. Por supuesto que es bien diferente la capacidad de amar de un maestro a la de un ser humano, pero ambos tienen capacidad de amar, en proporción correspondiente. ¿Sí?
Esto es solamente un pedacito de información. Evolución. Claro. Evolución requiere que yo tenga una experiencia directa que me permita desarrollar la habilidad, experiencia directa que me permita desarrollar la habilidad para no cometer errores. Claro, le podemos decir a una persona, mira, estos comportamientos son errores, y son errores en la medida en que los resultados que generan no son satisfactorios. La persona dice, perfecto, comprendo que estos comportamientos son errores, se originan en mi ignorancia, maravilloso. Pero va a intentar practicarlo y no puede. Le falta entrenamiento. Entonces, la evolución nos la va a dar el entrenamiento. Es decir, que la información aplicada que se convierte en un entrenamiento es la que pasa a ser sabiduría y desarrollo evolutivo. La información nos permite a nosotros reemplazar en nuestra mente otras informaciones anteriores. Pero para que una información se vuelva comprensión y deje de ser una creencia, porque cuando tú tomas una información que reemplaza otra información, estás reemplazando una creencia por otra creencia. Pero para que deje de ser creencia, necesitas verificarlo en la práctica en los resultados que seas capaz de obtener. Entonces ahí se convierte en comprensión. O sea, la sola información es creencia. O sea, yo no puedo transmitir verdades. Nadie puede. Lo que transmito son conceptos. Transmitimos informaciones que para las personas son creencias a menos que las lleven a la práctica y las verifiquen como verdades. Entre tanto, son creencias. Pero por supuesto, una creencia aplicada inmediatamente cambia de forma. O se verifica como falsa o se verifica como verdadera. Desecha. Si se verifica como verdadera, hace parte de mi comprensión inmediatamente y de mi amor. Pero toda esta información que tú das, ¿Probada por quién? Pero no por quien me escucha. El componente de evolución está en algo muy simple. A ninguna persona que no tenga un cierto desarrollo espiritual le interesa esta información para nada. Sale corriendo. Necesita un desarrollo espiritual para que la información de amor le llame la atención, y si no, no le llama la atención. Uno tiene que dar una persona a cometer errores que se hace, ¿no? Pero uno no tiene por qué dar información a la gente que no la pide. Es correcto, porque uno digamos que uno ama a una persona y aún así esa persona prácticamente depende de lo que uno diga para estar bien o estar mal. Cuando alguien depende de lo que otro dice para estar bien o estar mal, en su interior existe una condición que se llama la condición del no soy yo mismo. Esa condición en sí misma ya es vulnerable. Y por supuesto, es una condición que llamamos de desarrollo primario básico. El desarrollo espiritual nos va dando una condición que llamamos invulnerable, es decir, el estado del yo soy. Yo ya no dependo de lo que los demás digan o hagan para sentirme bien o mal. Decido yo mismo sentirme siempre en amor. Sí, pero si yo amo a la persona, yo actúo como a mí me parece, o como a mí me toca pasar. Una cosa es que yo ame o quiera a alguien, y otra cosa es que tenga la sabiduría para relacionarme con él. Son dos cosas. Vamos a amar a alguien, la condición básica y fundamental de amar es que tú le deseas a cada quien que amas lo mejor del mundo, le deseas lo mejor del mundo. Y por supuesto, te sientes feliz de ver feliz a la persona que amas. Esa es la condición de amor. Eso no significa para nada que tengas suficiente sabiduría como para poderlo orientar. Pero hay una intención de amor. Ni siquiera que sepas cómo ayudarle o servirle. Solamente, yo le deseo lo mejor a las personas que amo, pero
no sé cómo apoyarlos, no sé qué información dar, no sé cómo relacionarme con ellos. Entonces sí, de eso a lo mejor no tengo ni idea cómo se hace eso. Ah, por supuesto, cuando yo ya tengo información y cuando ya tengo sabiduría, claro que puedo hacerlo. Es que todo lo que pasa tiene un propósito perfecto. Todo lo que pasa tiene un propósito perfecto. Todo. Yo le puedo ofrecer la información y enseguida respetar la decisión de la persona. Si la decisión es recibirla, con todo el gusto se la entrego. Si la decisión es que no la quiere, con todo el amor lo respeto. Eso es lo único que hay que hacer. Claro, esa es una forma así. Sí, Carlitos.